Y lo que sucedió la semana pasada fue que el gobierno denunció una caja política, ¿no?, entre comillas, porque a raíz de esta denuncia despidió a 2.400 empleados del Ministerio de Justicia a cargo de Mariano Cunio Libarona, y siguen las filas, siguen los números de las personas que son despedidas en los puestos del Estado, y uno habla de que la justicia funciona mal. Imagínense, con 2.400 personas menos, cómo estará funcionando. Y por esa razón estamos en comunicación con Rubén López, que es secretario de Acción Política de ATE Capital. Rubén, ¿cómo estás? Te saluda aquí Esteban Ocampo del Archivo de los Medios. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, Rubén. Bueno, a ver, Sí. 2.400 despidos del Ministerio de Justicia de un momento a otro, una noticia que no tuvo mucha repercusión mediática, o al menos uno no lee una repercusión en distintos medios o redes sociales de lo que está pasando en el Ministerio de Justicia respecto de estos despidos. ¿Cómo lo están tomando? ¿Qué se puede leer de esta situación? Bueno, mirá, como estamos acostumbrados, hay un cerco mediático muy fuerte. Son siempre los mismos medios los que levantan las noticias de este tenor. Lógicamente esto tiene un impacto no solamente para los trabajadores, sino para la sociedad en general, muy profundo. Y también hay algo que decir que también es cierto, que están en vísperas de materialización los despidos, porque sucederían después del 31 de diciembre. Lo cierto es que hay una resolución del ministro Cunio Libarona, que para nosotros es absolutamente ilegal, que trata dos puntos. En el primer punto se plantea la desvinculación de ese número de trabajadores, y en el segundo punto trata la rebaja salarial del personal de planta permanente transitoria. Ambas son un disparate. Lo que están haciendo es precisamente la exterminación de los derechos laborales, y bueno, están implementando un método que también plantea la rebaja salarial. Nosotros lo que entendemos y lo que leemos es que esto no es nada más que para los trabajadores del Ministerio de Justicia, no es para los trabajadores estatales, sino es que es para el común de los asalariados, que cada vez les cuesta más llegar a fin de mes. Uh-huh. ¿Esto es a nivel nacional o en qué distrito afecta más estos despidos? Mira, lógicamente la mayoría de los trabajadores del Ministerio de Justicia están en la capital federal, en varias sedes que son bastante importantes y concentran, te diría, el 85-90% de los trabajadores del Ministerio, pero también hay sedes que tienen funciones en el interior del país y que ya han sufrido una virulencia de despidos desde que arrancó esta gestión. Uh-huh. En el interior del país se cerraron muchos centros de acceso a la justicia, se cerraron las oficinas del INADI, y todo aquello que tenga un tinte social y que estaba funcionando por ahí con muy poca gente, pero que de alguna manera daba algún servicio a la comunidad. Ahora, el gobierno en su argumentación para avanzar sobre estos despidos habla de una caja política y de una irregularidad. ¿Qué pueden decir respecto sobre el tema? Y que tenemos un gobierno que está lleno de payasos, porque lo que hacen es dejar la caja política, porque la piensan seguir usando, donde se genera una transferencia de ingresos descomunal del poder ejecutivo al poder judicial, que esto para nosotros y para nuestro entender no es legal, y que también se han hecho e iniciado gastos absolutamente fuertes, y que en ese sentido lo que pretenden hacer es continuar con las cajas políticas, pero tratar de demostrar que el ajuste lo tienen que pagar los trabajadores. Uh-huh. Entonces, ahí, y la sociedad en general, porque vos fíjate, ahora están cerrando 2.400 puestos de trabajo, que va a impactar de manera absoluta en la sociedad.
Ya perdimos oficinas claves como puede ser la oficina de trata de personas. Vos sabés el problema que hay en relación a esa situación en la República Argentina, y es increscendo, no basta con remover juicios que tienen más de 15 años para tratar de hacerle pensar a la sociedad de que se están ocupando. Y bueno, también en ese sentido hay un crecimiento exponencial del narcotráfico y se ha suprimido la oficina de testigos protegidos, que tenía un rol fundamental para despedazar este tipo de organizaciones, y bueno, hoy ya no están vigentes. Y después hay otras cuestiones que tienen que ver con negocios de las propias autoridades, porque por ejemplo el SAIC, que es el Sistema Argentino de Informática Jurídica, prácticamente quedó desactivado, pero como contrapartida de esto, por ese lugar que le llaman caja política a ellos, sigue funcionando. Ahí han armado un negocito con una empresa que se dedica de alguna forma a también generar información jurídica, solo que ahora es paga, y antes lo hacían los trabajadores de manera gratuita, no solamente para la sociedad argentina, sino para el conjunto de los trabajadores que necesitaban ese tipo de información específica y que se utilizan generalmente en juicios. Uh-huh. Esto es cómo afecta, ¿no?, el funcionamiento de la justicia con los despidos, cómo se va articulando una cosa con la otra, porque obviamente a raíz de los despidos ya la justicia empieza a tener menos funciones de lo que estaba brindando. Ahora, ¿cómo es esto de bajar el sueldo a los que están en planta permanente? ¿Se puede hacer? ¿Bajo qué mecanismo lo hacen? Mira, en realidad es un disparate que se le ha ocurrido a este gobierno, que también se le había ocurrido al macrismo. Nosotros como trabajadores venimos reclamando desde hace más de 25 años una situación que pudimos resolver ante la Corte Suprema de Justicia recién en diciembre del año pasado. Hemos firmado algún acta de acuerdo con alguna autoridad del Ministerio también para resolver esta situación, porque durante más de 30 años, más de 3 décadas, se han pagado incentivos al personal de manera normal, regular, habitual, que tiene que ver con mejorar la calidad del personal que se contrata, y tiene que ver también con una pérdida de derechos de los trabajadores en relación al resto de los trabajadores estatales, porque tenemos un régimen diferente, mucho más acotado, con menos licencias, con menos posibilidades de acceder por ahí a otros beneficios que tienen la mayoría de los estatales. Esto para hacer más eficiente el sistema laboral. Con esa contrapartida teníamos de alguna forma un sistema de incentivos que sigue vigente hasta esta resolución. El año pasado la Corte Suprema de Justicia, después de que los trabajadores iniciáramos catarata de juicios, llegamos al máximo tribunal y lo planteó como lo que es, salario, y le ordenó al ministro Mariano Cunha Libarona que haga efectivo los aportes jubilatorios, que lo vienen omitiendo desde hace más de 30 años. No solamente desoyó la voz de la Corte Suprema de Justicia, sino que además avanza en un sentido contrario, saca una resolución que va en contra de lo que plantea la Corte y piensa suprimir esa parte del salario. Con lo cual esto genera una rebaja salarial fuerte que va a impactar directamente en la familia de esos compañeros de trabajo, y no solamente eso, porque esto también es una cuestión lógica que impacta también sobre toda la sociedad, porque al sacar circulante de la esfera, o sea, lógicamente los trabajadores que van quedando despedidos se ven imposibilitados de gastar, y eso genera una rueda de recesión que, bueno, ya la hemos vivido en otras etapas. Luego te abren la importación y terminan de destruir el sistema productivo si es que algo queda. Rubén, hablando de lo que es el funcionamiento de la justicia, sabemos que la justicia argentina tiene una desaprobación de parte de la sociedad argentina, de la opinión pública en general, de que no funciona bien. ¿Por qué crees que no funciona bien la justicia? Entendiendo que trabajan en el Poder Judicial o en el Ministerio de Justicia y demás, ¿por qué no está funcionando bien la justicia hoy en día? ¿Por qué está
desaprobación de parte de la opinión pública. ¿Cuál es tu mirada al respecto, entendiendo que conocen los pormenores internos del área? Sí, primero hacer una aclaración. Nosotros como Ministerio de Justicia somos poder ejecutivo. Hay otro poder que es el poder judicial. Sí, el Ministerio de Justicia de alguna manera tiene políticas que van en un sentido de favorecer las cuestiones que tengan que ver con el sistema de justicia. Pero también hay una limitación, es que el poder ejecutivo no se puede intrometer en otro poder del Estado, que tendría que ver con el legislativo y precisamente el judicial. Salvado esto, nosotros lo que vemos es que, lógicamente, en términos históricos, hay una intromisión oculta de otros poderes en relación a la justicia, que a veces, bueno, lógicamente, toman estado público en relación a causas que después no tienen ninguna forma de comprobación, pero también hay jueces buenos y hay trabajadores judiciales que día a día están intentando todo el tiempo pelearse contra el sistema y están sobrecargados de trabajo y no tienen estructura, tienen falta de personal, tienen falta de elementos, y esto también es un problema que debería ocuparnos para poder resolver este tipo de situación que después también impacta en los ciudadanos. Entonces, por un lado, se le quitan recursos en términos presupuestarios y por otro lado, se tratan de generar métodos de inserción de recursos que son poco claros y que nos dejan demasiadas dudas, por esto que te decía, por esto de que rompe la división de poderes. En ese sentido, creo que desde que asumió Cuño Libarona hay una embestida muy grande con esta cuestión de reformar por fuera de presupuesto sedes judiciales. Bueno, ahora está intentando ejecutar el tema de juicios por jurado, todo como una iniciativa del Poder Ejecutivo y que no siempre se genera en un consenso pleno y que además deberíamos verlos más clarificados y no como se está haciendo. Bien. Rubén, te queremos agradecer por este contacto. Desde acá el abrazo a todos los y las trabajadoras del Ministerio de Justicia que están siendo afectados por el despido que va a ser el 31 de diciembre en plenas fiestas. La verdad que cuando pasa este momento de diciembre imagina festejarlo, celebrarlo con amigos, familias y demás, y hay 2.400 personas o familias que están afectadas por esta decisión del gobierno. Esperemos que pronto puedan tener una solución favorable para todos ustedes. Bueno, muchas gracias por la comunicación, por permitirnos difundir la situación y hasta cualquier momento. Bien, un abrazo grande. Abrazo. Hasta luego. Y ahí pasaba Rubén López, secretario de Acción Política de ATE Capital, contando la situación del despido de 2.400 personas del Ministerio de Justicia, el gobierno hablando de una caja política, y a partir de ahí un hachazo brutal a los que trabajan en el Ministerio de Justicia. Uno entiende, ¿no?, que hoy la justicia no funciona bien, tiene que empezar a funcionar mejor, y no sé si el Ministerio de Justicia está tomando la decisión correcta al despedir a 2.400 personas del Ministerio de Justicia. Señoras y señores, 20:35 de la noche, hacemos una breve tanda y ya venimos con mucha más información. No te vayas, dale.